¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito de Rutas y Retos de Legalidad del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Este programa es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, quien es la directora del Seminario de Derecho Administrativo de nuestra casa de estudios. Soy su amigo Juan Negrete y estoy muy contento de traer otro programa a sus computadoras a la distancia y de estar con ustedes platicando con un tema muy interesante, muy relevante y con un invitado de honor. Es un gusto para mí presentarles al maestro Fernando Garibay Palomino. Él es licenciado en Derecho con maestría por el Instituto Nacional de Administración Pública, cuenta con un diplomado en Derecho Electoral, se ha desempeñado en el Partido Verde Ecologista de México, del cual es militante desde 2004. Ha desempeñado diversos cargos múltiples dentro del partido y en otras instancias. Actualmente es representante suplente ante el Instituto Nacional Electoral desde 2014. Es presidente de la Comisión Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública del partido. Además, se ha desempeñado fue asesor jurídico parlamentario de 2004 a 2010, donde entre otras actividades elaboró diversas iniciativas en materias como el derecho electoral, la materia ecológica, constitucional y el derecho penal. Participó en los foros de discusión sobre temas como la ley para la reforma del Estado, la creación de un nuevo COFIPE, el narcomenudeo y la ley de extinción de dominio, entre muchos otros. Realmente es un verdadero especialista en el derecho electoral y es un gusto tenerlo aquí para precisamente platicar sobre la violencia política o la violencia de género en el entorno político, que es una realidad que tristemente sigue estando muy presente en las campañas políticas e inclusive en los puestos de elección popular que hoy por hoy desempeñan muchas mujeres. Querido amigo y maestro, ¿cómo está? Hola, licenciado, muy buenas tardes, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero comenzar por agradecer la invitación que se me ha hecho para participar en estas conferencias y en especial al doctor Juan Contreras Bustamante, director de la facultad, a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora del Seminario de Derecho Administrativo, a la licenciada Dalia María Rocha Ladrón de Guevara y por último, y no menos importante, al licenciado Juan Antonio Negrete Zaragoza. Celebro la realización de estos eventos, pues me parece de suma importancia que a pesar de las condiciones en las que nos estamos de contingencia sanitaria, comencemos a construir mediante el diálogo, la escucha, la participación activa de todas y todos para llevar a buen puerto las elecciones del 2020-2021. Y estas sean ejemplo de las nuevas condiciones de igualdad que se han venido gestando para las mujeres y con ello demos un paso más para seguir garantizando la democracia en nuestro país. Me voy a permitir compartir la presentación para entrar de lleno al tema. Perfecto. Muchas gracias. El tema es violencia política contra las mujeres por razón de género. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos el año que entra? El año que entra, a lo mejor mucha gente lo ha ido, pero es la madre de todas las elecciones. Tenemos elecciones federales donde se va a renovar la Cámara de Diputados, que son 300 diputaciones federales por el principio de mayoría, que la gente vota por ellos directamente, y 200 por el principio de representación proporcional, que son asignados de conformidad con la votación que obtuvo cada partido. Por lo que hace a las elecciones locales, se realizarán 15 elecciones para renovar el cargo de gobernadores, 30 elecciones locales para renovar los cargos de diputados, 30 entidades habrá renovaciones de ayuntamientos. En total, para que se dimensione lo que estamos hablando, se elegirán más de 21,368 cargos de elección popular. Esto va a ser un enorme trabajo, tanto de la gente, partidos, como de la ciudadanía. El tema de violencia y la definición como tal de mujer ha sido cuestionada. Nosotros no compartimos lo que se decía, pero encontramos varios pensadores, como por ejemplo Hegel, que pensaba que las mujeres no están hechas para las ciencias más elevadas, Rousseau,
que pensaba que las mujeres debían estar excluidas del contrato social porque no pueden razonar de modo requerido, ¿no? Comte habló de la debilidad intrínseca del raciocinio de las mujeres. Incluso Schopenhauer pensaba que solo infundiéndoles temor pudieran mantenerse las mujeres dentro de los límites de la razón. Y la verdad es parte de la historia, nada más. Repito, nosotros no estamos de acuerdo, pero tenemos que reconocer que las mismas solo tienen un valor histórico y afortunadamente ya han sido superadas. Empezamos primero con que la mujer no podía votar, ¿no? La mujer no tenía ese derecho. Entonces, a través de la historia nos demuestra cómo ha sido su avance. Por ejemplo, Nueva Zelanda permitió el voto en 1893, Estados Unidos en 1920, Uruguay en 1927, Reino Unido en 1928, pero ahí tenemos un caso particular, porque Reino Unido primero decía que solamente las mujeres mayores de 30 años podían votar. Después ya cambiaron. Brasil permitió el voto en 1932, Turquía y Cuba en 1934, El Salvador en 1939, República Dominicana en 1942, Panamá y Guatemala en 1945, Argentina y Venezuela en 1947, Chile y Costa Rica en 1949. Esto es la lucha de las mujeres. No es de ahorita, es de hace mucho tiempo. ¿Qué ha pasado con México? Si se dieron cuenta, en la lámina anterior no aparecía México. Vamos un poquito retrasados, ¿no? En la Constitución de 1997 logró dar respuesta a las demandas de revolución y mantener un espíritu liberal. Es innovadora en cuanto a derechos y libertades civiles, derechos colectivos, libertad de creencia y culto. Nota, pero en la Constitución de 1917 no se reconoce el derecho de las mujeres a votar. Este derecho fue reconocido hasta 1955, donde por primera vez se acudió a votar en el estado de Yucatán. Yucatán fue el primero. Ya después se hizo una reforma constitucional y se le otorgó a las mujeres el derecho de votar a nivel federal. Debemos de reconocer aquí, y esto es un parteaguas, nuestro país ha avanzado, a lo mejor no con la velocidad que nosotros quisiéramos, pero sin lugar a duda, en la actualidad, es uno de los más aventajados en lo que se refiere a eliminar la violencia política contra las mujeres. ¿Dónde comienza la historia? Bueno, la historia en México comienza en 1923. Elvia Carrillo Puerto y Beatriz Peniche y Raquel Lisbeth Cicero fueron las primeras diputadas electas en el Congreso Local de Yucatán, pero desgraciadamente fueron electas y se respetaron a dos. Pero por lo que hace a Elvia Carrillo de Puerto, no pudo ejercer sus funciones, ya que las elecciones, curiosamente, en las que ganaron fueron anuladas. Tuvo que abandonar sus funciones y tuvo que retirar del Estado por amenazas de muerte. O sea, ahí empezamos. Pero, como repito, no todo es malo. Un ejemplo real y claro de nuestra política mexicana son aquellas mujeres que han sobresalido en la historia, y solo por mencionar algunas, tenemos a las siguientes mujeres que han sido gobernadoras de sus estados. El antecedente más remoto que tenemos es Griselda Álvarez Ponce de León. Fue la primera mujer en ocupar una gobernatura en el país, en Colima. Colima fue la primera entidad gobernada por mujer. Después le siguió Beatriz Paredes en Tlaxcala, Dulce María Sauri Riancho en Yucatán, Rosario Robles, todo el mundo la conocemos, Amalia García en Zacatecas, Ivonne Ortega en Yucatán, y actualmente está en funciones Claudia Pavlovich, que, como todos sabemos, es gobernadora de su tierra natal, Sonora. ¿Qué se ha venido haciendo? ¿Qué ha hecho México? A ver, la verdad es que del año anterior, de 2019 al 2020, hemos avanzado muchísimo. Muchísimo hemos avanzado. En 2019
se estableció la reforma constitucional, que yo la denomino paridad en todo. Esto es, muchas veces teníamos cuotas de género en candidaturas, teníamos que meter ciertas mujeres, pero con esta reforma ya se obliga. Fue publicada el 6 de junio de 2019. Incorporó como eje rector del Estado mexicano el legítimo derecho de las mujeres a acceder en igualdad a los cargos públicos y a la toma de decisiones. El objetivo de la reforma constitucional es que las mujeres accedan a la toma de decisiones en los asuntos públicos y una redistribución de poder político entre hombres y mujeres. Esto es, no solo en las postulaciones a cargos públicos. Posteriormente, y este año, el 13 de abril, se decretó una reforma secundaria a la anterior, en donde se modificaron la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Impugnación, etcétera. O sea, fue una reforma de gran calado y trataré de explicarla. Es una reforma que cubre mucho. Trataré de explicar los aspectos más relevantes. ¿Qué empiezan primero? A ver, primero, ¿qué es violencia política? Hay muchas definiciones, hay unas definiciones en Europa, en Estados Unidos, en todos lados. Entonces, lo que hace aquí es establece como definición a la violencia política en razón de género como toda acción u omisión basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tengan por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso pleno al ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública en la toma de decisiones y la libertad de organización. Establece la paridad entre hombres y mujeres al obligar a asignar el 50% a hombres en candidaturas de cargo popular y al 50% a mujeres. Establece que la integración de las presidencias municipales, concejalías, regidurías y sindicaturas deberá conformarse garantizando el principio de paridad. Esto es, antes, un candidato a municipio, a un ayuntamiento, integraba su planilla como quisiera. Y ahora, a través de estas reformas, tiene que integrar, si él es varón, la síndica mujer, el primer regidor hombre y así sucesivamente. O sea, ya tienen que ir escalonadas. También considera que dicha violencia podrá manifestarse a través de la descalificación, ridiculización, bromas hirientes, restricción de uso de la palabra, agresiones verbales, descalificación de sus aportaciones, hostigamiento, coacción, obstaculación de su trabajo, ataques físicos, psicológicos, acoso o hostigamiento sexual. A ver, el tema es que se trataron de cubrir todos los parámetros, todas las posibilidades que pudiera sufrir. Es complicado que en una ley se pongan todos, pero se trató de dar cumplimiento a lo que decía la reforma. También mandató al Instituto Nacional Electoral a promover la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres, a incorporar la perspectiva de género al monitoreo de las transmisiones sobre las precampañas y campañas electorales. ¿Qué pasaba? Ok, cumplías el género y ponías mujer candidata. Sí, pero los noticiarios solamente cubrían a los hombres, curiosamente, ¿no? Entonces, eso ya también está regulado y está prohibido. Y obviamente se facultó para sancionar estas conductas. Se crea una comisión de paridad e igualdad de género en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Antes esta comisión era temporal, pero ya de conformidad con la ley se hizo permanente. Faculta a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica a realizar campañas de información, a capacitar. Tenemos que aprender todos los funcionarios
a usar un lenguaje incluyente y teníamos que aprender a distinguir costumbres arraigadas que dañan y que caen en los supuestos de violencia. En el caso de las diputaciones, de las 5 listas de las circunscripciones electorales, es a lo que me refería anterior con los diputados plurinominales, al menos 2 deberán de estar encabezadas por fórmulas de un mismo género, alternándose en cada periodo electivo. Y tratándose de las senadurías, la lista deberá encabezarse alternadamente entre mujeres y hombres en cada periodo. La asignación de las diputaciones y senadurías deberá garantizarse el principio de paridad. Se disponen las diversas conductas que constituyen una infracción, las que vimos anteriormente. Se establece que será obligación de los partidos sancionar por medio de los mecanismos y procedimientos internos en todo acto relacionado con la violencia de género. A ver, ¿qué pasa? Por ejemplo, tenemos dos precandidatos al distrito 4 en la Ciudad de México. Uno es hombre y otro es mujer. Si el partido se da cuenta de que el hombre comete violencia verbal, física o de cualquier otra índole contra la mujer, el partido tiene que iniciar de oficio una queja y a través de sus, en este caso el Partido Verde, de su Comisión Nacional de Honor y Justicia, debe de iniciar un procedimiento, llevar a cabo las investigaciones y sancionar en su caso. Esto también es interesante, determina que la Fiscalía General de la República deberá crear la base estadística nacional de violencia política de género. Y dirán, ¿esto para qué me sirve? Muchas veces se le tiene que negar candidaturas ya a hombres que hayan cometido violencia política. Entonces, es muy importante. ¿Quiénes pueden cometer este tipo de actos? Cualquier persona o grupo de personas, incluyendo mujeres, esto que quede bien claro, las mujeres pueden cometer violencia política contra las mismas mujeres. Integrantes de partidos políticos, precandidatos y candidatos a elección popular o de dirigencia partidista. Esto es también importante porque no nada más ya es los candidatos que vayan a un cargo de elección popular, sino que también son los candidatos que vayan a buscar una dirigencia partidista. Los servidores públicos, las representaciones de los medios de comunicación, el Estado y sus agentes. O sea, si se dan cuenta, se amplió a muchos los que pueden cometer este tipo de delitos. Tenemos una resolución donde dice que las publicaciones o opiniones pueden llevar a cometer violencia cuando aún el mensaje sea de una mujer y no de un hombre. Esto es innovador y es bastante interesante. ¿Qué es? ¿Qué podríamos definir? Si bien es cierto ya la ley lo dice, se hizo una definición más amplia y más entendible. ¿Cómo se definió? Todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos, que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos electorales, incluyendo el ejercicio en el cargo. O sea, aún ya electas, aún ya siendo nombradas presidentas municipales, pueden sufrir. Y lo veremos más adelante con un asunto que pasó en San Luis Potosí. ¿Cómo se manifiesta? Porque mucha gente no lo sabe y repito, a veces son conductas que la gente por costumbre, mala costumbre, la repite. Se puede ser simbólico, puede ser que se restrinja el uso de la voz a las mujeres durante las sesiones de cabildo o no convocarlas a las mismas, verbal, las pueden difamar, calumniar o realizar cualquier expresión que denigre a las mujeres en el ejercicio de sus funciones. Puede ser patrimonial, destruir o dañar los elementos utilizados para la campaña electoral de las mujeres, dejar sin un lugar para ejercer su cargo o sin personal. Económico, les pueden retener el sueldo, es su violencia también.
Físico puede ser empujar, golpear, cortar, etc. Sexual, realizar proposiciones, o sea, desde proposiciones, tocamientos o invitaciones no deseadas de naturaleza sexual que influyan en las aspiraciones políticas de una mujer. Psicológico, amenazar, asustar o intimidar a una o varias mujeres y o a sus familias para menoscabar sus derechos políticos, incluyendo la renuncia al cargo. ¿Con qué? A ver, además de las reformas ya descritas, las mujeres también cuentan con diversos instrumentos. Por ejemplo, está el protocolo para la atención de violencia política contra las mujeres en razón de género, que son los pasos a seguir que tiene que hacer una autoridad cuando llega alguna denuncia de este aspecto. Hay jurisprudencias ya, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado desde 2015 hasta la fecha, se sigue actualizando, porque como yo les decía, hay nuevos supuestos. Todos los días nacen, no todos los días, seguido nacen nuevos supuestos que hay que proteger. Hay tesis, hay un procedimiento administrativo sancionador ante el Instituto Nacional Electoral en el cual se pueden solicitar medidas cautelares, las cuales las tiene que resolver la comisión de quejas en menos de 48 horas. Todo se está haciendo muy rápido y se le está dando prioridad. Hay decisiones jurisdiccionales como caso Oaxaca, caso Chiapas y hay muchos más. ¿Qué ha hecho el INE, el Instituto Nacional Electoral, para atender? En la sesión del Consejo General que se llevó a cabo el 30 de julio del presente año, se reformaron los reglamentos de quejas, fiscalización y de elecciones para adecuarles a la reforma del 13 de abril del presente año, dentro de las cuales se puede destacar: 1. La substanciación de procedimientos de atracción, asunción y delegación de manera expedita en caso de urgencia, y se maximiza el derecho a la observación electoral mediante la inclusión de mecanismos informáticos o tecnológicos para el fortalecimiento del procedimiento de acreditación y capacitación virtual. Se crea un capítulo especial en materia de quejas para atender con prontitud todas aquellas denuncias de violencia política. En materia de fiscalización, se adiciona una sanción a los partidos políticos que no ejerzan el porcentaje destinado al desarrollo político de la mujer. El INE ha jugado un papel importante en esta transformación, ya que a través de medidas afirmativas a favor de la mujer ha ayudado a que cada día y que cada mujer se sienta más segura y, por ejemplo, el INE está avanzando muy bien, hay mucha protección. Por ejemplo, una medida afirmativa fue que en la elección pasada la lista nacional de senadores plurinominales de todos los partidos fuera encabezada por una mujer, cosa que no se había hecho. Sentencias relevantes. Esta es una sentencia que la verdad da pena porque habla de Paloma Bravo García, tomó protesta como presidenta municipal de Zaragoza en San Luis Potosí. Ella toma protesta como presidenta municipal y un regidor del ayuntamiento de nombre Rafael Cárdenas Gobea no la dejaba ejercer su cargo. O sea, contrataba golpeadores, contrataba gente, hablaba con empleados para que hicieran manifestaciones, no las dejaron, ¿no? La presidenta empieza a su cadena de impugnación. Empieza y va al tribunal local, el tribunal local dice, tiene razón, nada más que te voy a poner seguridad. Pero a ver, espérame, no es que me ponga seguridad, es que no me deja entrar, no puedo ejercer mi cargo. Entonces, se va a la segunda instancia y le vuelven a resolver, confirmamos. Cuando va a la sala regional le dije, a ver, espérense, a ver, claro, le tenemos que garantizar la entrada, le tenemos que garantizar la seguridad a ella y a sus familiares. O sea, a ella la amenazaron de muerte. Esto es un caso grave y ha sentado un precedente muy importante. Otra sentencia es sub-JDC 1862-2019. Ahora, todos los casos que estoy usando son públicos. Cualquiera los puede consultar.
Ok, la actora se llama Blanca Patricia Gándara Pech. Responsable es la Comisión Nacional de Justicia, partidaria del Partido Revolucionario Institucional. Curiosamente, tuvieron que nombrar delegados en todos los estados. No en todos, nombraron 20 en 20 estados, de los cuales 19 fueron hombres y una mujer. O sea, 19 hombres y una mujer. Entonces, esta persona se queja y la sala superior revoca la resolución y dice, a ver, tienes que tener paridad. Tienes que, si eliges a 20, tienen que ser 10 hombres y 10 mujeres. Esto es súper importante porque es un precedente al interior de los partidos políticos. Todos debemos de cumplir con la paridad de género. Aunado a lo anterior, la sala superior le dio 60 días al PRI para que hicieran los nombramientos con paridad de género. Otra sentencia, es la Subrep 623-2018. Estamos hablando de la elección de gobernador en Puebla. El candidato del PRI realizó un spot que transmitió a nivel nacional donde se hacía, se explicaba que realmente Marta Erika, la candidata del PAN, no era la que estaba compitiendo, sino que era su marido, Rafael Moreno Valle. Entonces, confundía y denigraba a la figura de la mujer por ser mujer y por ser su esposa, no iba a poder gobernar ella, que iba a continuar con todo lo de su gobernador. Lo cual la Sala Superior del Tribunal determinó sancionar. De entrada bajaron el spot, le impusieron una pena al PRI y a su candidato. Finalmente, la verdad es que es importante seguir avanzando en este tema. Como dije, México empezó tarde, pero yo creo que en verdad ahorita es uno de los más adelantados en Latinoamérica. Yo creo que sin problema. Debo de reconocer a la maestra Dania Paola Rabel, que es actualmente consejera del Instituto Nacional Electoral. Ella ha impulsado mucho el tema y le solicité que me compartiera 3 frases importantes para ella. La primera dice, la violencia política contra las mujeres es el mayor obstáculo al cual se enfrentan para ejercer plenamente sus derechos políticos electorales. No podemos hablar de democracia sin la inclusión de todas las personas. La discriminación es incompatible con la democracia. La democracia se consolidará hasta que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Al final del día, todos tenemos que trabajar y todos tenemos que realizar acciones para evitar este mal. Muchas gracias por la invitación, reitero, y quedo a tus órdenes para preguntas. Claro que sí, maestro Fernando Garibay. Realmente muchas gracias por tan concreta y sobre todo completa información respecto del tema. Y sí, surgen preguntas al respecto. Como ya hemos señalado, la violencia política, y lo decía usted, es un mal que no es necesario, es decir, es un mal que tiene que erradicarse y sobre todo en el respeto de los derechos humanos y de la igualdad entre hombres y mujeres, pues no tendría que existir pues esta discriminación a las mujeres por el hecho de ser mujeres a la hora de hablar de una contienda política. Lo que me llama mucho la atención y aquí le quisiera preguntar es, ¿de qué manera hoy por hoy una persona, una mujer que quisiera o está en algún puesto, si sufre violencia en el desarrollo de su puesto político, cómo puede hacerle para obtener justicia contra esta violencia? Ese es un primer punto. Y otro segundo punto sería el mismo caso, pero tratándose de una mujer que apenas va a ser candidata o que es candidata a un puesto de elección popular. Muchas gracias. A ver, son 2 temas que pasan y hay que evitarlos a toda costa. Cuando una mujer ya ejerce su cargo y sufre de violencia, como el caso de San Luis Potosí, tiene que seguir una cadena impugnatoria.
Yo recomendaría que fuera ante el Instituto Nacional Electoral, realizara una queja, se lleva en un procedimiento especial sancionador, mejor conocido como PES, en el cual ella solicita medidas cautelares y en las medidas cautelares se le brinda protección, se puede inhabilitar temporalmente al funcionario que esté ejerciendo la violencia y al final, sin lugar a duda, si se llega a probar que es muy fácil, será sancionado. Será sancionado y puede ella regresar al cargo sin ningún problema. Se le brinda seguridad, se le asignan oficiales, dependiendo del grado, obviamente, ¿no? Y cuando es candidata, también se le recomienda acudir al INE, o si es candidata federal, si es candidata local, al Instituto Local Electoral. Ya todo el mundo estamos permeados en este tema. Entonces, no puedo asegurarlo, pero los institutos ya están capacitados para atender este tipo de situaciones. Y también tienen facultades para inhabilitar funcionarios, para dictar medidas de seguridad, etcétera. Ok, por ejemplo, ahorita me llama mucho la atención esto. Se dice que existe violencia política contra las mujeres, porque obviamente la violencia política contra la mujer por el hecho de ser mujer entra dentro de la generalidad de la violencia de género, ¿no? Es como, por así decirlo, una subespecie aplicada en la política. En el entendido es, y aquí es esta mi pregunta, ¿se entiende que existe violencia política contra la mujer cuando la mujer que es víctima de esa violencia está dentro de la política, por así decirlo, o de la materia electoral, y quien es su agresor, sea hombre o sea mujer, ejerce esta violencia contra ella, también tiene que estar en este tenor de la política o de la materia electoral? ¿O se considera también violencia política contra la mujer siendo una mujer candidata o ya en un puesto, pero un particular que no tiene ningún puesto de elección popular, no se desempeña en la política, organiza un cúmulo de otros particulares que nada tienen que ver en la política y mete violencia contra la mujer que está desempeñando este puesto político? No sé si me logré explicar, maestro, pero ¿cómo es cuando, o sea, para hablar de violencia política, el agresor tiene que estar también forzosamente dentro del ámbito electoral o político o no necesariamente? No necesariamente, ¿eh? No necesariamente. Hemos tenido casos, por ejemplo, de una ACE que pone un espectacular con una frase violenta hacia una mujer. Hemos tenido casos de municipios, de una dirección de área de ecología, que a través de un comunicado ejerce violencia. O sea, no nada más es electoral, no nada más es puede ser partido político también, o sea, está abierto a todo, ¿no? Y el tema es que sí tiene que estar ella como, para que se configure este tipo en específico, como candidata o ya ejerciendo algún cargo, o como funcionaria de algún órgano autónomo, a un partido, etcétera. Ok, y por ejemplo, supongamos el ejemplo del espectacular, que fue una ACE que nada tiene que ver en política. En este caso, la mujer que está siendo agredida y está en política, ¿tiene que acudir a las instancias electorales o puede ser violencia política atendiendo nada más a su puesto e irse a instancias penales, por ejemplo, o civiles? Es que, según tengo entendido, hay un tipo específico. Yo creo que pudiera acudir a los dos, dependiendo de la gravedad. Si es un espectacular, el INE tiene facultades para mandatar que se baje, que se quite. Tendría mis dudas yo en materia penal o civil si tuvieran esas facultades. Okay. Y el INE tiene las facultades, por ejemplo, de revisar quién lo pagó, dónde lo pagó, cómo lo pagó, de dónde salió el dinero, y puede sancionar directamente tanto a la asociación como al dueño del espectacular. ¿Y cómo sería la sanción, por ejemplo? O sea, ¿cómo el INE podría sancionar a un particular que no, por ejemplo, un cualquier civil que simplemente haya ejercido una violencia contra una funcionaria pública, por ejemplo, de puesto de elección popular? Claro, existen diferentes sanciones previstas. Existe desde una amonestación pública
hasta una multa en UMAS, ¿no? Y en caso de algún funcionario, a lo mejor una inhabilitación temporal. Hay una gama muy grande. Lo que hemos visto es que sí se ha sancionado, por ejemplo, a empresas, sí se ha sancionado difícilmente a un ciudadano, porque tendríamos que emplazarlo, buscarlo, etcétera, ¿no? Ok. O sea, entonces sí se le ha dotado de los dientes al Instituto Nacional Electoral para poder sancionar los casos de violencia política. Hoy por hoy, ¿sí considera usted, o más bien podemos tener realmente ejemplos, aparte de los que ya nos dio, donde sí se ha resuelto favorablemente casos de violencia contra las mujeres? Porque a veces pasa, sobre todo se ven las campañas cuando sufren acoso, ¿no? A veces hasta de los propios integrantes de su partido. Pero sí es muy factible que una mujer que va a las instancias del INE se resuelva su asunto, es decir, sí hay muchos casos de éxito en esa materia. Es una materia nueva, no tenemos mucho tramo, apenas en abril están las reformas y el 30 de julio se modificaron los reglamentos en el INE, pero yo los veo con mucha esperanza, ¿eh? Yo los veo bien. Como buenos abogados, todos sabemos que lo difícil aquí es probar. Así es. Lo difícil es probar, porque ¿cómo puedes comprobar sin una grabación que te hizo una petición sexual? O sea, es difícil, es tu palabra contra la del otro. Sí se está trabajando, se le está dando prioridad, eso es importante, pero repito, lo difícil es probar. Perfecto. No, pues vaya, realmente entonces estamos llegando a buenos puertos, por así decirlo, en la materia de la violencia política. Ahora, me gustaría también preguntarle, ¿cómo, cómo ve usted o qué se tendría que hacer para idear medidas preventivas contra la violencia política, ¿no? Porque obviamente estamos hablando ya de los castigos, de la cuestión de punibilidad que puede haber, pero yo creo, Claro. soy partidario, que tendríamos ya que estar buscando formas de prevención a esta desde los inicios de las campañas electorales. Ahorita, como usted bien lo señalaba al inicio, pues ya en 2021 se viene una de las más grandes elecciones jamás vistas en el desarrollo democrático del país. Entonces ahí yo creo que si vamos a tener esta exigencia de paridad de género, pues vamos a enfrentarnos muy posiblemente a grandes manifestaciones de violencia política. Entonces, ¿cómo consideraría usted que podríamos ir previniendo esta situación para la hora del 2021, por ejemplo? Es muy interesante tu pregunta, la verdad. Y tenemos que enfocarla a diferentes sectores de la sociedad. No es lo mismo una mujer, a lo mejor en la Ciudad de México, y que una mujer en un municipio alejado, ¿no? En Guerrero, donde está la pobreza. Perdón, replanteo. Son igual de valiosas, son mujeres, pero están capacitadas de diferente manera. Ok. La capacitación es básica. Por ejemplo, aquí en el INE hay una dirección de capacitación electoral que es la que hace programas y difunde spots, contrata periódicos, tiene sus redes sociales, en donde define qué es la violencia política contra las mujeres por razón de género. Entonces está haciendo una difusión masiva, pero repito, desgraciadamente la capacitación en los municipios es más complicada. Entonces tendría que ser con capacitación. Así es. Ok, perfecto. Y pues yo supongo que también la preparación de parte de las instituciones locales para atender pues, estos problemas de manera más rápida, ¿no? Sin duda alguna. Ahora, ¿la violencia política se puede ejercer de mujer a mujer? Sí, sí, ya tenemos un precedente, pareciera raro, pero sí ya tenemos un precedente en el tribunal donde una mujer realiza manifestaciones de género por otra mujer, hacia otra mujer, perdón. Entonces sí se puede hacer. Perfecto. Ahora, otro punto, digo, si me lo permite con toda la confianza. Adelante. El tema de la paridad de género ha sido muy criticado en el sentido de decir,
si bien es cierto, es bueno que exista paridad de género, sobre todo en ámbitos de decisión popular, no es menos cierto que a veces implica un riesgo en el sentido de decir que pues tendrían que llegar a los puestos, en primer lugar, personas que, bueno, lo ponen en dos formas en política, ¿no? La primera es que obviamente tengan la elección popular, es decir, que los respalde la población, y dos, que pues en resumen tengan la preparación, la capacidad y todo para desempeñar ciertos cargos, ya que pues estamos de acuerdo que no cualquier cargo puede ocuparlo cualquier persona. ¿En qué me refiero? Que hay cargos que son más técnicos, donde se requiere mayor estudio o preparación en ciertas áreas que en otras. Entonces muchos dicen, bueno, es padre hablar de paridad de género, pero ¿qué va a pasar si tienen los partidos políticos que llegar a los tipos de rellenos donde ya no se busque la calidad del funcionario o la calidad de quien va a representar, sino solamente se quieran meter personas por meter? Hablo no solo de mujeres, sino también de hombres, ¿no? En este caso. Entonces, ¿cómo ve usted? ¿Sí cree que esto nos vaya a permitir mayor funcionabilidad o esto se pueda volver un problema? Digo, yo sé que esto también fue una exigencia por las Juanitas, ¿no? Que Claro, claro. van las mujeres, pero mandan al suplente como hombre, llegan al puesto y de repente, ¿sabes qué? Pues vete y déjame a mí, ¿no? Eso sí es completamente injusto, completamente eh, una aberración política, por así decirlo. Pero ¿qué pasa de llegar a esos extremos? De decir, ¿sabes qué? Pues no importa, tú mételos y ya que se vayan. Y pues bueno, a veces también decir si esas personas pues querían o si querían, pues si van a tenerla, van a poder responder a la necesidad del puesto. ¿Qué opina usted? Mira, la verdad es que es muy buena tu pregunta y es muy amplia, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido diputados federales que apenas saben leer y escribir. Ese es un tema, ¿no? Entonces, creo que para ciertos cargos, como tú lo mencionabas, sí se requiere una capacitación, pero para otros también se tendría que requerir, pero la ley no, ¿no? Y si nos vamos a la naturaleza y nos volvemos un poquito románticos, pues un diputado representa a un sector y ese sector que votó por él. Y no necesariamente ese sector tiene que tener nivel de licenciatura. Y la verdad es que creo que hacen falta porque sus perspectivas son diferentes. Su visión de las cosas son diferentes. Ahora, yo creo que están funcionando las cosas, estamos en una curva de aprendizaje, pero la verdad, yo creo que las mujeres lo están haciendo muy bien, ¿eh? Muy bien, tenemos, por ejemplo, en el estado de Morelos y Guerrero, en los congresos locales, hay más mujeres que hombres, en porcentaje. Es mínimo, pero hay más mujeres que hombres. Y yo, pues, la verdad es que no puedo decirte a fondo porque no me he dedicado a estudiar eso, pero yo creo que lo están haciendo bien, ¿eh? Yo creo que lo están haciendo bien. Ahorita, por ejemplo, fue la elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral. La verdad es que a mí me da gusto ver que hay tantas mujeres preparadas y queriendo hacer algo por su país. Eso es lo importante y lo que hay que destacar. Creo que la parte de que las mujeres se quedaban en su casa, afortunadamente ya se quedó atrás. Por supuesto, y qué bueno. Y qué bueno, lo celebramos en todos los aspectos. Y la verdad, felicidades, ¿eh? Felicidades por las mujeres. Van adelante, se están capacitando ya más, ¿no? Y eso creo que es bueno para México. Ok, pues eso me parece muy bien. Entonces la paridad de género la vamos a entender como el 50-50, 50 hombres y 50 mujeres, no importa cualquier cargo que sea pues entre comillas institución, ¿no? Aunque Así es. todavía no se ve como tal. ¿Existe alguna ley sobre paridad de género ahorita que se hizo esa reforma en la Constitución o no hay? Sí lo establece la Constitución, que son 50-50. Y establece para que no se puedan hacer las trampas que tú decías, que digo, la verdad, como las definiciones que puse en un principio, nos da pena decirlas, ¿no? Pero es parte de la historia, las Juanitas, ¿no? Entonces ahora ya no puedes poner propietario mujer y suplente hombre, ya no se permite. Ya tiene que ser mujer, mujer y hombre, hombre. Entonces también eso es un avance. Ahora, digo, ya para ir cerrando, pero porque queremos que nos quede muy claro esto, ¿cómo sería entonces el procedimiento
ante el INE. Es decir, por ejemplo, vámonos a un ámbito, los dos ejemplos, tanto local como federal. A nivel local, supongamos una mujer que quiere ser presidenta municipal, sufre violencia política desde la campaña. ¿A dónde tendría que irse primero? ¿A poner una queja ante el instituto electoral de su municipio? Así es, tendría que acudir ahí. Es un escrito libre, o sea, no tiene que tener, hay suplencia de la deficiencia, no tiene que tener apartado 1, nombre, apartado 2, domicilio, apartado 3, no tiene ese rigor. Tiene que ofrecer pruebas. Desde el inicio. Así es, desde el inicio. ¿Por qué? Porque con las pruebas se va a poder determinar en medidas cautelares si proceden o no. Aparte, y lo más complicado es que tiene que señalar un domicilio o el nombre completo o alguna referencia de la persona que le está haciendo violencia. Para que el INE, en un derecho de audiencia, que no podemos dejarlo pasar, sí, claro, le notifique y con base en su respuesta y en el escrito inicial, tome una decisión. O sea, entonces, presenta un escrito con sus pruebas, inicia el procedimiento de queja, la autoridad electoral notifica y emplaza a la persona o posible agresor de esta persona, y ya que tiene, por así decirlo en términos jurídicos, la acción y la excepción, emite un tipo sentencia o un tipo laudo, por así decirlo. Así es. Respecto nada más a medidas cautelares, que no se estudie el fondo. Solamente si se da el supuesto, Ajá. se acredita y se conceden las medidas cautelares. Y después ya sigue todo el procedimiento. Perfecto. Entonces se dan las medidas cautelares, sigue el procedimiento termina en una resolución, ¿no? Así es. Y esa resolución, por ejemplo, si dice que no hay violencia, ¿a dónde se puede recurrir? A los tribunales locales. La cadena impugnatoria es Instituto Estatal Local, Ajá, tribunales locales, ajá. sala regional especializada. El Tribunal Superior, el tribunal hizo 5 salas regionales especializadas para atender a los estados que correspondan por circunscripción. Perfecto. Entonces, ahí estaremos hablando del ámbito federal, es decir, de un local se lleva al ámbito federal para su posible resolución, ¿no? Así es. Ok, y a nivel federal entonces es lo mismo, pero ante el INE, y la resolución del INE se podría impugnar ante el Tribunal Electoral, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, la resolución del INE no hace la resolución él. Él nada más dicta medidas cautelares, integra todo el expediente y remite a una sala regional especializada que se creó para dar dinamismo a las mismas. Porque si no llegaba al INE y entre que juntaba todas las pruebas, perdón, y sacaba la sentencia, se dilataba mucho. Entonces, están muy coordinados ellos dos. El INE remite las constancias, la sala regional especializada y esta resuelve. En caso de que el resultado sea adverso, se presenta un recurso ante la sala superior. Ok. ¿Y este procedimiento dónde se regula para poderlo, o para los que nos escuchan que lo puedan estudiar o leer? ¿En qué Claro, existe un reglamento de quejas del Instituto Nacional Electoral. Ahí viene todo regulado. Perfecto, también para esta materia de violencia política. Así es. Ah, perfecto, muy bien. Pues bueno, querido maestro Fernando Garibay, ya para terminar, pues como le hemos comentado, nos escuchan muchísimos jóvenes. El 80-85% son jóvenes universitarios de la UNAM, de las universidades autónomas de los estados, universidades privadas, y nos escuchan en Latinoamérica. Y el otro porcentaje pues son abogados o personas que no son abogadas, pero les interesa conocer de sus derechos y sus obligaciones. Por lo cual, me gustaría preguntarle, como abogado que es usted, ¿qué consejo le daría a estas nuevas generaciones de abogados, a estos estudiantes que el día de mañana van a ejercer su profesión? ¿Qué recomendación profesional les haría a usted? Mira, la verdad es que capacítense. Capacitar es la base de todos. Créanme que a veces los trámites burocráticos son complicados.
son tardados, pero al final llegan a una buena resolución. Y sobre todo haría un llamado a las mujeres, sigan luchando, sigan intentando, sean políticas, sean candidatas, sean líderes partidistas y adelante. Impugnen en cuanto vean algún acto de violencia. Háganlo, por favor, por el bien de México. Perfecto. Y si tienen dudas, pues asesórense de un gran abogado experto en derecho electoral, como es el maestro Fernando Garibay. Con mucho gusto. De verdad, muchas gracias. Agradecemos mucho al doctor Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, director de Educación a Distancia, y a la doctora Sonia Venegas Álvarez, director del seminario, quienes su demanda constante ha sido seguirnos actualizando y crear cultura jurídica para el bien de toda la población, y qué mejor de ir de la mano con grandes especialistas como es nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias por su tiempo, querido maestro Fernando Garibay, y que sea la primera de muchas participaciones en este espacio. Muchas gracias por la invitación y cuando gusten. Vienen temas bien complicados en materia electoral, van a estar en boga, entonces aquí estamos para cualquier cosa. Pues aquí lo estaremos invitando nuevamente, querido maestro. Por favor, a todos los que nos ven, queridos radioescuchas, por favor, suscríbanse a nuestro canal, denos un like y compartan esta información que puede ser de gran ayuda y utilidad a muchas personas, amigos, familiares, etcétera. A veces no nos damos cuenta del bien que podemos hacer difundiendo el conocimiento. Muchas gracias y nos vemos en una próxima emisión. Hasta la próxima. Hasta la próxima.